Bendiciones. Es un gusto poder estar contigo en este tiempo para poder compartir algo más de la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, retomando el tiempo de estudio que estábamos teniendo relativo a la muerte y resurrección de Lázaro, milagro maravilloso que realizó nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando capítulo 11 y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quisiera reiterar el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Quisiera detenerme en estos versículos que hemos leído y hacer énfasis un poquito en el versículo número 17, donde dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sabemos que Jesús tenía una intención clara. Cuando se enteró de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, decidió quedarse un tiempo más en el lugar donde él estaba cuando le vino a él o le llegaron a él con la noticia. Parecía incomprensible la actitud de Jesús, dado que los unía una gran amistad con esta familia. Sin duda, cualquiera de nosotros, cuando se entera de que tiene un familiar, un amigo, un ser querido muy enfermo, procura ir al hospital, procura ir a la casa, procura visitarlo enseguida para acompañar, para dar consuelo, para dar ánimo, para animar a la persona que está enferma a salir adelante. Sin embargo, nos llamó la atención esta actitud de Jesús, ya comentamos sobre esto, ¿verdad? Ahora resulta que Jesús después manifiesta un conocimiento de que Lázaro ya había muerto, ya se lo expresa a los discípulos y les dice que es tiempo de regresar. Cuando Jesús regresa, cuando Jesús ya está en Betania, o está entrando a la ciudad de Betania o al poblado de Betania, dice: y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Lázaro había muerto, habían tenido un tiempo allí, probablemente con el cuerpo de Lázaro ahí en la casa, porque por supuesto velaban a sus muertos en sus propias casas. Y luego, dadas las circunstancias, había que ir a sepultarlo. Y cuando Jesús llega a Betania, ya hacía 4 días que había sido su cuerpo o el cuerpo de Lázaro depositado en el lugar donde iba a estar su sepultura. 4 días después de la sepultura. Para que nosotros podamos entender la actitud de Marta, la actitud de María, que vamos a leer más adelante en las próximas ediciones, yo quisiera permitirme acceder a un material al cual he estado investigando, porque me llama la atención profundamente este detalle que desliza Juan en su relato en el Evangelio. Es decir, que cuando Jesús llega allí, dice: halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, no solamente como vamos a analizarlos desde el punto de vista humano, ¿verdad? Muy nuestro. No solamente que Jesús no llegó al momento cuando Lázaro todavía estaba con vida,
no solamente que no llegó en el momento donde todavía había esperanza de un milagro de sanidad, sino que también llegó tarde, aparentemente Jesús, aún llegó tarde, no pudo estar ni en el velatorio. Jesús tampoco pudo estar en el momento donde Lázaro fue depositado su cuerpo en la cueva o en el sepulcro, en el lugar como ellos acostumbraban sepultar a sus muertos. No pudo llegar ni siquiera, vamos a decir así, al lugar a la bóveda o al lugar o a la cueva donde ellos depositaban los cuerpos en cuevas, ¿verdad? Labraban una cueva y bueno, y ahí depositaban los cuerpos. Ni siquiera pudo estar en ese momento tan especial, ¿verdad? Para estar acompañando a esta familia en ese momento de dolor. Porque cuando Jesús llega a Betania, o estaba en las cercanías de Betania, ya se entera de que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Demasiado tarde, ¿no les parece? Demasiado tarde para el maestro. Esto lo veamos desde el punto de vista humano. Permítame compartir un material al cual tuve acceso, por supuesto, como todo el mundo, mediante internet, es un material escrito por un rabino judío, hablándonos acerca del duelo en el judaísmo. Y me parece muy interesante acotarlo a este estudio que estamos haciendo para nosotros poder entender por qué es que aparentemente todas las cosas se dieron contrarias a la solicitud de Marta, de María, de recibir la compañía de Jesús. ¿Por qué es que aparentemente Jesús llegó tarde? Y esto me remite a esta costumbre judía del duelo en el judaísmo. Y permíteme leerte este material, una parte de este material, porque es un material muy extenso, acerca de las costumbres que tenía el pueblo judío y aún hoy conserva en buena parte en Israel. Dice así: en ningún otro momento de su vida el ser humano necesita tanta compañía como en este periodo de dolor. Esto fue escrito por el rabino Maurice Lam acerca del duelo en el judaísmo. Dice: el judaísmo tiene una gran experiencia en lo relativo al alma de la persona. Con sus profundos conocimientos sobre los logros y locuras, grandezas y debilidades del hombre, ha ideado un sistema muy sabio de periodos en el proceso de duelo por fallecimiento de un ser querido. Durante este tiempo, el doliente puede expresar su dolor y liberarse con una regularidad calculada de las tensiones causadas por su duelo. La religión judía provee un acercamiento estructurado hacia el duelo que se divide en 5 etapas. La primera etapa, Aninut. Este es el periodo entre la muerte y el entierro, cuando la desesperación es más intensa. En este momento, quien está de duelo está exento de todos los requerimientos religiosos más importantes en reconocimiento a su desconcierto mental. Les recuerdo esta etapa, el Aninut es el periodo entre la muerte y el entierro. La segunda etapa se denomina lamentación. El periodo consiste en los primeros 3 días que suceden al entierro, días dedicados al llanto y la lamentación. Durante este tiempo, el enlutado no debe responder inclusive a saludos y debe permanecer en su hogar, exceptuando en ciertas circunstancias. Es un tiempo en el cual el enlutado todavía está muy desalentado y la herida está aún muy fresca. Es por eso que todavía es muy temprano para consolarlo. Durante este tiempo el enlutado permanece en su casa, prestemos atención a los detalles, permanece en su casa, expresando su dolor, vistiendo ropas rasgadas, sentándose en un lugar bajo, usando sandalias, absteniéndose de rasurarse, bueno, en el caso de los hombres, por supuesto, no arreglándose, en el caso de las mujeres, y recitando el Kadish. La tercera etapa, Shiva, esta etapa cubre los 7 días que suceden al entierro e incluyen el periodo de 3 días de lamentación que recordamos anteriormente. Durante esta fase, el enlutado sale de una fase de intenso dolor
y empieza una etapa en la cual su estado de ánimo está ya preparado para hablar de su pérdida y aceptar el consuelo de sus familiares y vecinos. El mundo se agranda para el enlutado, continúa sin rasurarse en el caso de los varones, usando ropa rasgada y llevando a cabo las distintas costumbres de la segunda fase. Sin embargo, él puede relacionarse con las personas que vienen a su casa y expresarles empatía por su dolor. Mira lo que dice este rabino. Una obligación de todo judío, sin importar la relación que tengan con el difunto o con los familiares, es la de ir a consolar a quienes están de duelo. Una obligación muy sagrada para todo judío, sin importar la relación que tengan con el difunto o con los familiares, vuelvo a repetir, es la de ir a consolar a quienes están de duelo. De acuerdo con la ley, ellos son el padre, la madre, la esposa o el esposo, el hijo y la hija, casados o solteros, el hermano y la hermana, medio hermano o hermana del difunto. Para el judaísmo, tener compasión por medio del consuelo es considerado una mitzvah, que para muchos es una obligación bíblica. La persona tiene obligación de imitar a Dios, así como Dios reconforta a los afligidos, asimismo la persona debe hacerlo. El propósito fundamental de la condolencia durante la Shivá es aliviar al enlutado de la intolerable carga que produce la pérdida de un ser querido. En ningún otro momento de la vida el ser humano necesita tanta compañía como en este periodo de dolor. La impresión que sintió ante la muerte de su familiar empieza a desvanecerse. El aislamiento del mundo y de la gente empieza a disminuir y de alguna manera todo comienza a regresar a la normalidad para el deudo. Después sigue otras etapas más, pero simplemente quería dejarlo allí. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender este mundo de cultura, este mundo que rodeaba también a la cultura en los tiempos de Jesús, nosotros ahí vamos a poder entender por qué es que Jesús aparentemente demoró tanto en llegar. ¿Por qué es que aparentemente Jesús tuvo como una negligencia en el trato con esta familia? Sin embargo, cuando entendemos las costumbres del pueblo de Israel, nos damos cuenta que en realidad Él estaba respetando esos tiempos. Él estaba respetando el tiempo porque había un tiempo predeterminado para cada cosa. Él no podía llegar a ese lugar en el momento en el cual los deudos debían guardar silencio, porque era toda una tradición, toda una estructura, toda una cultura. Había un tiempo en el cual la persona estaba tan herida y tan dolida que no podía hablar, no se le permitía ni saludar a las personas que estaban alrededor. Había un tiempo en el cual todo judío sabía que sí podía llegar a la casa porque sí iba a recibir la atención de los familiares que estaban atravesando por este duelo. Y Jesús, conociendo esta tradición, conociendo esta forma de la cultura, decide regresar más tarde. Decide regresar precisamente en el momento donde el cual tanto Marta como María iban a poder expresarle su dolor, expresarle con palabras, poder ir, poder saludarlo, poder estar allí con él. Es decir, que cuando nosotros entendemos un poco el trasfondo cultural, nos damos cuenta por qué Jesús respetó esos tiempos. Porque como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Tal vez, amigo, amiga, hermano o hermana que estás mirando este video, tal vez has tenido, todos hemos tenido que atravesar momentos de dolor por la muerte de un ser querido. Y verdad que duele, verdad que cuesta, verdad que hay momentos en los cuales ni siquiera quisiéramos hablar con nadie porque estamos tan dolidos que solamente queremos estar solos con nosotros mismos y con Dios. Si tenemos fe, por supuesto. Jesús conoce los duelos que hay en nuestro corazón. Y precisamente Él respeta profundamente el dolor del ser humano, porque Él estuvo como uno de nosotros. Quisiera expresarme hacia todas las personas que hoy están atravesando un momento de dolor, un momento de duelo, un momento significativo en la vida donde parece que todo el mundo se nos viene abajo. Estamos viviendo un tiempo de dolor en todo el mundo. Esta pandemia que está diezmando a las naciones
está conmoviendo a todos por igual. Todos hemos sido afectados en nuestra normal manera de vivir. Y aunque nosotros podamos pensar, mejor dicho, no nosotros, el mundo puede pensar que Dios llegó tarde. El mundo puede llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Muchos ateos dicen, bueno, si Dios existiera, esto no estaría pasando. ¿Dónde está Dios en estos momentos? Y volvemos nuevamente a la frase tan trillada y tan repetida muchas veces por nosotros. Dios no llega tarde. Jesús no llega tarde. Jesús llega en el momento justo, en el cual podemos abrir nuestro corazón para poder hablar con Él. Yo quisiera invitarte en este tiempo tan especial que estamos viviendo, a que tú también puedas reflexionar en esto. Jesús no llega tarde. Jesús llega en el momento en el cual tú puedes abrir tu corazón para expresar lo que estás sintiendo. Y no sientas culpa por expresar dolor. No sientas culpa por expresar de qué manera tú te sientes. Dile a Jesús lo que necesitas. Dile a Jesús lo que te hace falta. Dile a Jesús realmente cómo está tu corazón. Abre tu corazón. Él conoce tu duelo. Él conoce tu dolor. Y Él ha llegado aquí. Él ha llegado a ti para decirte que te ama. Dios mediante, seguiremos estudiando este pasaje y deseo realmente que Dios bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Bendiciones.